Había algo en el aire aquella mañana que presagiaba un cambio inevitable. Las hojas secas danzaban en espirales sobre el camino de tierra que conducía a la hacienda San Miguel, y el viento traía consigo el aroma de los campos recién cosechados mezclado con algo más, la certeza de que nada permanece igual para siempre. Elena caminaba con paso firme por ese sendero, sus zapatos gastados, levantando pequeñas nubes de polvo rojizo. A sus 23 años, conocía el peso del trabajo desde que el sol apenas rozaba el horizonte hasta que la oscuridad lo reclamaba todo. Sus manos, aunque jóvenes, contaban historias de esfuerzo. Callos en las palmas, dedos ásperos de lavar ropa en el río, uñas cortas y sin adornos. Llevaba un cesto con huevos frescos que su madre enviaba al patrón de la hacienda, como hacían cada semana desde tiempos que ella apenas recordaba. La casona se alzaba imponente al final del camino, con sus paredes encaladas que brillaban bajo el sol de media mañana y sus tejas de barro cocido que parecían contar décadas de lluvia y sequía. Los portones de hierro forjado estaban entreabiertos, como invitándola a entrar en un mundo que siempre había observado desde la distancia, un mundo donde las preocupaciones eran diferentes, donde el hambre era apenas una palabra y no una compañera constante. Doña Mercedes, el ama de llaves de la hacienda, la recibió en la puerta de servicio con su habitual expresión, seria pero no cruel. Era una mujer entrada en años, con el cabello completamente blanco, recogido en un moño apretado y ojos que habían visto demasiado para sorprenderse por cualquier cosa. «Pasa, muchacha. Deja los huevos en la despensa», dijo con voz ronca, pero luego agregó algo que Elena no esperaba. «Y después sube al despacho. El patrón quiere verte». El corazón de Elena dio un vuelco. En todos los años que llevaba trayendo provisiones, jamás había cruzado palabra con el barón don Alfonso de Castellanos. Lo había visto algunas veces desde lejos, un hombre alto, de porte distinguido, con ese cabello oscuro que empezaba a platearse en las sienes y una manera de caminar que delataba tanto autoridad como una carga invisible. Subió las escaleras de madera que crujían bajo sus pies descalzos. Había dejado los zapatos en la entrada, como correspondía a alguien de su condición. El pasillo estaba decorado con retratos de antepasados que la miraban con expresiones severas desde sus marcos dorados. El despacho estaba al final, y la puerta entreabierta dejaba escapar el aroma del tabaco de pipa y los libros antiguos. Tocó suavemente y escuchó una voz masculina, profunda pero debilitada, invitándola a pasar. Don Alfonso estaba sentado tras un escritorio de caoba oscura, rodeado de papeles y documentos que parecían contener el peso de toda su fortuna. Pero lo que más impactó a Elena fue su aspecto. El hombre que había visto meses atrás, robusto y vital, ahora lucía demacrado. Sus mejillas estaban hundidas, sus ojos rodeados de sombras profundas, y sus manos, aunque todavía firmes, temblaban ligeramente al sostener la pluma. «Siéntate», dijo él, señalando una silla frente al escritorio. Elena obedeció, sintiendo cómo sus piernas apenas podían sostenerla. El silencio entre ambos era denso, cargado de algo que ninguno de los dos sabía cómo nombrar todavía. «Supongo que te preguntarás por qué te he llamado», comenzó don Alfonso, dejando la pluma sobre el escritorio y mirándola directamente a los ojos. Había una intensidad en esa mirada que Elena jamás había encontrado en nadie. «He observado que vienes cada semana, puntual, seria, trabajadora. Doña Mercedes me habla bien de tu familia». Elena asintió sin palabras, sin saber qué más hacer. «Voy a ser directo contigo porque el tiempo es un lujo que ya no poseo», continuó él, y su voz adquirió un tono más grave, casi íntimo. «Los médicos me han dado 1 año de vida, quizás menos. Una enfermedad en la sangre que avanza sin piedad y para la cual no existe cura conocida». Las palabras flotaron en el aire como hojas muertas.
Elena sintió que algo se comprimía en su pecho, aunque apenas conocía a ese hombre. Había algo profundamente humano en ver a alguien tan poderoso confesando su mortalidad con tal crudeza. Toda esta hacienda, toda mi fortuna, no significan nada si no hay nadie que las herede. No tengo esposa, no tengo hijos, y mi familia más cercana está compuesta por primos lejanos que solo esperan mi muerte para repartirse lo que he construido durante décadas, dijo. Y por primera vez, Elena detectó amargura en su voz. No quiero que mi legado termine así. No quiero que todo lo que he cuidado caiga en manos de buitres. Don Alfonso se levantó con esfuerzo y caminó hacia la ventana que daba a los extensos campos de su propiedad. La luz del mediodía lo bañaba, haciendo visibles cada una de las arrugas que la enfermedad había grabado prematuramente en su rostro. Por eso te he llamado. Por eso te voy a hacer una propuesta que cambiará tu vida, aunque no sé si para bien o para mal. Eso dependerá de ti, dijo, volteándose para mirarla nuevamente. Dame un heredero y todo esto será tuyo. Esta hacienda, estas tierras, cada moneda que poseo. No te pido amor, no te pido devoción. Te pido un hijo que lleve mi nombre y continúe lo que he comenzado. Elena sintió que el mundo se detenía. Las palabras del varón resonaban en su mente como campanas distantes, cada una cargada de implicaciones que apenas podía comenzar a comprender. Su primera reacción fue el shock, seguido de una mezcla de miedo y algo más que no podía identificar claramente. Sé que es mucho pedir, continuó don Alfonso, regresando a su silla como si el esfuerzo de estar de pie le hubiera consumido toda su energía. Sé que probablemente piensas que estoy loco o desesperado, y quizás tengas razón, pero también sé que tu familia vive al borde de la pobreza, que tu madre está enferma y que tu hermano menor necesita estudios que jamás podrá pagar. Puedo cambiar todo eso de inmediato. La mención de su familia atravesó las defensas de Elena como una flecha certera. Era cierto. Su madre tosía sangre por las noches y se negaba a ver a un médico porque no tenían dinero. Su hermano Tomás, brillante y ávido de conocimiento, trabajaba en el campo cuando debería estar en una escuela. Y ella misma, ¿qué futuro le esperaba más allá de continuar lavando ropa ajena hasta que sus manos ya no pudieran sostener nada? No tienes que responderme ahora, dijo don Alfonso, abriendo un cajón de su escritorio y sacando una bolsa de terciopelo que depositó sobre la mesa con un sonido metálico. Llévate esto. Son 100 monedas de plata. Suficiente para que tu madre vea al mejor médico de la región y para que tu hermano comience sus estudios. Considéralo un adelanto, un gesto de buena fe. Piénsalo durante una semana y regresa con tu respuesta. Elena miró la bolsa como si fuera una serpiente venenosa. Parte de ella quería rechazarla, gritar que su dignidad no estaba en venta, que había líneas que no se cruzaban sin importar cuán desesperada fuera la situación. Pero otra parte, la parte práctica que había aprendido a sobrevivir en un mundo que no daba concesiones, veía en esa bolsa la salvación de todo lo que amaba. Aquí en el canal Historias Narradas, sabemos que la vida nos pone frente a decisiones imposibles, esas que nos definen para siempre. Y si te está gustando esta historia, te invito a que te suscribas y actives la campanita, porque lo que viene después es aún más impactante. Además, me encantaría saber desde qué país o ciudad nos estás viendo. Déjalo en los comentarios, seamos una gran familia de oyentes apasionados por estas historias que tocan el alma. Elena tomó la bolsa con manos temblorosas. Era más pesada de lo que imaginaba, no solo por el metal, sino por todo lo que representaba. Se levantó de la silla con movimientos automáticos, como si su cuerpo hubiera decidido actuar mientras su mente aún procesaba lo sucedido. Una semana, repitió don Alfonso. Y Elena, agregó cuando ella ya estaba en la puerta, sea cual sea tu decisión, no te juzgaré. La vida nos coloca en situaciones donde no hay respuestas correctas, solo elecciones que debemos vivir con sus consecuencias.
Cuando Elena salió de la hacienda, el sol parecía más brillante, el aire más denso. Caminó de regreso a su casa en un estado de aturdimiento, apretando la bolsa contra su pecho como si fuera su propio corazón el que llevaba en las manos. Su hogar era una construcción modesta de adobe y madera, con un techo de paja que necesitaba reparaciones y una única habitación que compartían todos. Su madre, doña Rosa, estaba sentada en una silla desvencijada remendando ropa cuando Elena llegó. Al ver la expresión de su hija, dejó caer la aguja. «¿Qué pasó, hija? Pareces haber visto un fantasma», dijo, levantándose con dificultad. La enfermedad había convertido sus movimientos en una batalla constante contra el dolor. Elena no supo cómo comenzar. Dejó la bolsa sobre la mesa de madera raspada y las monedas brillaron bajo la luz que se filtraba por las rendijas de las paredes. Doña Rosa ahogó un grito, llevándose una mano al pecho. «Madre de Dios, ¿qué has hecho, Elena?» «Nada todavía», respondió Elena, y entonces contó todo. Cada palabra del varón, cada detalle de la propuesta, cada implicación que había pasado por su mente durante el camino de regreso. Habló sin detenerse, como si al decirlo en voz alta pudiera entenderlo mejor, pudiera encontrar alguna claridad en medio del caos. Doña Rosa escuchó en silencio, y cuando Elena terminó, se sentó nuevamente con movimientos lentos. Su rostro era un mapa de emociones contradictorias. Horror, comprensión, tristeza y algo que se parecía peligrosamente a la resignación. «Es una decisión que solo tú puedes tomar, hija, pero debes saber que sea lo que elijas, yo te apoyaré», dijo finalmente. «Este mundo es cruel con las mujeres como nosotras. Nos ofrece pocas opciones y luego nos juzga por tomarlas. El varón te está ofreciendo seguridad, un futuro que jamás hubiéramos soñado. Pero también te está pidiendo algo que no tiene precio, tu libertad de elegir tu propio camino». Esa noche, Elena no durmió. Se quedó mirando el techo de paja, escuchando la respiración trabajosa de su madre y los suaves ronquidos de su hermano. Pensó en todas las vidas que pendían de su decisión, la de su madre que podría curarse, la de Tomás que podría estudiar y ser alguien en la vida, la suya propia que podría escapar de este ciclo interminable de pobreza. Pero también pensó en el precio. Un hijo concebido no por amor, sino por transacción. Un matrimonio sin ceremonia ni romance, solo un acuerdo frío entre dos personas desesperadas por razones completamente diferentes. ¿Podría vivir con eso? ¿Podría mirar a ese hijo a los ojos sabiendo las circunstancias de su concepción? Los días siguientes fueron una tortura de indecisión. Elena continuó con sus tareas habituales: lavar ropa en el río junto a otras mujeres del pueblo, cocinar para su familia, ayudar en la pequeña huerta que apenas producía lo suficiente para sobrevivir. Pero su mente estaba en otra parte, dividida entre dos mundos, el que conocía, duro pero familiar, y el que se le ofrecía, incierto pero lleno de posibilidades. Fue su hermano Tomás quien, sin saberlo, inclinó la balanza. Una tarde, mientras ayudaba a Elena a cargar agua del pozo, le confesó sus sueños. «Quisiera ser médico», dijo el muchacho de 14 años, con esos ojos brillantes que aún no habían perdido la capacidad de soñar. «Ver cómo las plantas curan, cómo el cuerpo humano es como una máquina perfecta que a veces necesita solo un pequeño ajuste. Pero sé que es imposible. Los libros cuestan más de lo que ganamos en un año. Y la escuela de medicina ni siquiera me aceptaría siendo quien soy». Elena miró a su hermano y vio no solo lo que era, sino lo que podría ser. Vio a un futuro médico que podría salvar vidas, que podría cambiar su propia historia y la de muchos otros. Y supo que no tenía derecho a negarle esa oportunidad, no cuando tenía el poder de dársela. Al séptimo día, Elena regresó a la hacienda San Miguel. Esta vez no llevaba huevos ni provisiones. Llevaba solo su decisión, pesada como una losa de piedra, pero también liberadora de alguna manera extraña. Había elegido, y esa elección era suya, aunque las circunstancias la hubieran empujado hacia ella.
Don Alfonso la recibió en el mismo despacho. Se veía aún más demacrado que la semana anterior, como si cada día le robara un poco más de vida. Había una palidez en su piel que no estaba antes, y Elena se preguntó si realmente tendría un año completo o si los médicos habían sido optimistas en su pronóstico. «He venido a aceptar», dijo Elena sin preámbulos, antes de que pudiera arrepentirse. Algo cambió en el rostro del varón. No fue alivio exactamente, sino más bien una mezcla de tristeza y gratitud que Elena no esperaba ver. Se levantó con esfuerzo y caminó hacia ella, deteniéndose a una distancia respetuosa. «Antes de que esto continúe, quiero que sepas algo», dijo él, y su voz tenía una cualidad diferente, más suave, más humana. «No te voy a tratar como un objeto ni como un medio para un fin. Vivirás aquí con todas las comodidades, tendrás tu propia habitación, tu privacidad. Podemos hacer esto con la mayor dignidad posible dentro de las circunstancias. Y si en algún momento cambias de opinión, serás libre de irte con todo lo que te he prometido para tu familia». Elena asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Había esperado frialdad, cálculo despiadado, pero lo que encontraba era un hombre quebrado por su mortalidad, intentando aferrarse a algún tipo de legado mientras mantenía algo de humanidad. «Hay algo más que debes saber», continuó don Alfonso, regresando a su escritorio y sacando varios documentos. «He preparado papeles legales. En el momento en que quedes embarazada, la mitad de mi fortuna será transferida a tu nombre. El resto pasará al niño cuando nazca. Si yo muero antes de que el niño nazca, todo será tuyo y del bebé. No quiero que haya dudas legales ni que mi familia pueda disputar nada». La meticulosidad de los arreglos impresionó a Elena. No era solo un hombre desesperado actuando por impulso, había pensado en cada detalle, en cada posible contingencia, y en ese cuidado, en esa preocupación por protegerla incluso después de su muerte, Elena vio algo que no esperaba: respeto. «Cuando estés lista, te mudarás a la hacienda. Doña Mercedes preparará todo. Tu madre y tu hermano también pueden venir si así lo deseas. Hay espacio suficiente», dijo don Alfonso, y había una suavidad en su tono que contrastaba con la dureza de la propuesta que había hecho una semana atrás. Elena pensó en su madre, en la casa de adobe que había sido su hogar toda su vida. «Mi madre querrá quedarse en nuestra casa. Está enferma, pero es orgullosa. Sin embargo, aceptará el tratamiento médico. Y mi hermano, Tomás, quiere estudiar medicina». «Entonces estudiará medicina», respondió don Alfonso sin vacilar. «Los mejores tutores, los mejores libros, todo lo que necesite. Y tu madre tendrá al mejor médico de la región visitándola cada semana». Así comenzó el extraño arreglo que cambiaría ambas vidas para siempre. Elena se mudó a la hacienda 3 días después, llevando consigo solo una pequeña maleta con sus pocas pertenencias. Doña Mercedes le asignó una habitación en el segundo piso, con ventanas que daban a los jardines y una cama con dosel que parecía sacada de un cuento de hadas. La primera noche en esa habitación, Elena lloró. Lloró por la vida que había dejado atrás, por la inocencia perdida, por la simplicidad de sus sueños de niña que jamás incluyeron algo como esto. Pero también lloró de alivio, porque sabía que su madre estaría bien, que Tomás tendría su oportunidad, que el peso constante de la pobreza había sido levantado de sus hombros. Los primeros días fueron extraños y silenciosos. Elena y don Alfonso se movían por la casa como dos fantasmas que compartían el mismo espacio, pero existían en dimensiones diferentes. Él pasaba la mayor parte del tiempo en su despacho, manejando los asuntos de la hacienda con la urgencia de quien sabe que el tiempo se agota. Ella exploraba la casa con cautela, sintiendo que no pertenecía a ese mundo de lujos y comodidades. Fue don Alfonso quien finalmente rompió el hielo incómodo. Una tarde, mientras Elena leía en la biblioteca, él entró con 2 tazas de té. «Pensé que podrías querer compañía», dijo, ofreciéndole una taza, o al menos una bebida caliente.
Elena aceptó con un murmullo de agradecimiento, y él se sentó en una silla cercana, no demasiado cerca para invadir su espacio, pero tampoco tan lejos como para parecer indiferente. «Cuéntame sobre ti», dijo él de repente. «No como la muchacha que trae huevos ni como la mujer que aceptó mi propuesta. Cuéntame sobre Elena, la persona». La petición la tomó desprevenida. Nadie le había preguntado algo así antes. En su mundo, uno simplemente era hija, hermana, trabajadora. No había espacio para identidades más profundas. «No hay mucho que contar», comenzó Elena, insegura. «Nací en el pueblo. Perdí a mi padre cuando tenía 10 años en un accidente en el campo. Desde entonces mi madre, Tomás y yo hemos hecho lo posible por sobrevivir. Me gusta leer, aunque no tengo muchos libros. Me gusta el río al amanecer, cuando el agua está tranquila y refleja el cielo como un espejo». Y se detuvo, sorprendida de estar revelando tanto. «Y», la animó don Alfonso suavemente. «Y siempre soñé con aprender a escribir historias, no solo leer las que otros escriben, sino crear las mías propias. Pero eso es tonto, ¿verdad? Las personas como yo no se convierten en escritoras». «¿Por qué no?», preguntó él, y había una genuina curiosidad en su voz. «¿Quién decidió que solo ciertas personas pueden contar historias? Las mejores historias vienen de quienes han vivido de verdad, no de quienes han observado la vida desde Torres de Marfil». Esas palabras se quedaron con Elena mucho después de que la conversación terminara. Don Alfonso le mostró la biblioteca completa esa tarde, estantes que llegaban hasta el techo repletos de libros que ella jamás había imaginado que existieran. Historias de tierras lejanas, de amores imposibles, de aventuras en mares desconocidos. Y le dijo algo que la hizo temblar. «Todo esto es tuyo ahora. Lee lo que quieras, cuando quieras». Los días comenzaron a tomar una rutina inesperada. Las mañanas eran para Elena sola. Exploraba los jardines, leía en la biblioteca, o simplemente se sentaba en el balcón observando cómo los trabajadores de la hacienda cumplían con sus labores. Las tardes, sin embargo, se convirtieron en algo diferente. Don Alfonso comenzó a buscar su compañía, no con la urgencia de su acuerdo inicial, sino con algo que se parecía peligrosamente a un interés genuino. Tomaban té juntos mientras él le contaba sobre su vida. Había viajado mucho en su juventud, había conocido ciudades que Elena apenas podía imaginar, había amado y perdido de maneras que dejaban cicatrices invisibles, pero permanentes. «Hubo una mujer una vez», le confió don Alfonso, una tarde mientras la lluvia golpeaba contra las ventanas. Se llamaba Isabela. Era la hija de un comerciante de la capital. Tenía una risa que podía iluminar habitaciones enteras y una inteligencia que me desafiaba constantemente. Estuvimos prometidos durante 2 años. Se detuvo, mirando por la ventana como si pudiera ver el pasado proyectado en las gotas de lluvia. «¿Qué pasó?», preguntó Elena, sintiendo que necesitaba conocer la respuesta. «La fiebre amarilla. Se la llevó en cuestión de semanas. Yo estaba de viaje arreglando asuntos de la hacienda cuando sucedió. Para cuando regresé, ya la habían enterrado. Nunca tuve la oportunidad de despedirme, de decirle todo lo que debía haber dicho cuando estaba viva», respondió, y su voz se quebró ligeramente. «Después de eso, me enterré en el trabajo. Construí esta hacienda, la hice prosperar, pero nunca volví a permitir que nadie se acercara. Hasta ahora, supongo, aunque las circunstancias sean tan extrañas». Elena sintió algo moverse en su pecho. No era amor, todavía no podía llamarlo así, pero era empatía, conexión, el reconocimiento de que el hombre frente a ella no era solo un varón rico y enfermo, sino alguien que había sufrido, que había amado y perdido, que era profundamente humano debajo de todas las capas de riqueza y autoridad. «Lo siento», dijo Elena sinceramente, «debe ser terrible amar tanto y perderlo todo». «Lo es»,
admitió él. Pero también es terrible no amar nunca, y creo que durante años elegí el segundo camino porque parecía más seguro. Qué ironía que ahora, cuando el tiempo se me agota, finalmente esté volviendo a sentir algo. La mirada que le dirigió estaba cargada de significado, y Elena sintió que algo cambiaba entre ellos. Ya no eran simplemente dos personas atadas por un contrato desesperado. Estaban convirtiéndose en algo más complejo, más real. Las semanas pasaron y con ellas llegó algo inesperado. Conversaciones que duraban hasta la madrugada, risas compartidas por cosas pequeñas, momentos de silencio cómodo donde ninguno sentía la necesidad de llenar el espacio con palabras. Don Alfonso le enseñó a jugar ajedrez, y Elena descubrió que tenía una mente estratégica que él respetaba genuinamente. Ella le leía en voz alta cuando él estaba demasiado cansado, y su voz se convirtió en un bálsamo para los días difíciles que la enfermedad traía consigo. «Tienes un talento natural para la narrativa», le dijo él una noche después de que Elena terminara de leer un capítulo de una novela francesa. «La manera en que das voz a cada personaje, cómo controlas el ritmo. Deberías escribir, Elena, de verdad». «No sabría por dónde empezar», confesó ella. «Empieza por lo que conoces. Escribe sobre el río al amanecer. Escribe sobre la mujer que lava ropa y sueña con mundos diferentes. Escribe sobre nosotros, si quieres. Esta extraña situación que compartimos. Algún día, cuando yo ya no esté, alguien debería contar esta historia», dijo don Alfonso, y había una melancolía en su voz que hizo que Elena sintiera un dolor agudo en el pecho. Esa noche, por primera vez, Elena tomó papel y pluma de la biblioteca y comenzó a escribir. Las palabras fluyeron con una facilidad que la sorprendió, como si hubieran estado esperando años para ser liberadas. Escribió sobre una muchacha pobre y un hombre rico atrapados por el destino, sobre la extraña ternura que puede nacer de los arreglos más improbables, sobre cómo el tiempo limitado hace que todo sea más intenso, más valioso. Un mes después de su llegada a la hacienda, algo cambió definitivamente. Don Alfonso tuvo un episodio particularmente malo de su enfermedad. Elena lo encontró en su habitación, pálido como la muerte, sudando y temblando. Sin pensarlo dos veces, se quedó con él toda la noche, cambiando las compresas frías en su frente, sosteniéndole la mano cuando los escalofríos eran demasiado intensos. «No tienes que hacer esto», murmuró él en algún momento de la madrugada, cuando la fiebre había bajado un poco. «No era parte del acuerdo». «Lo sé», respondió Elena simplemente, y se dio cuenta de que lo decía con total honestidad, «pero quiero hacerlo». Sus ojos se encontraron en la penumbra de la habitación iluminada apenas por una vela, y algo pasó entre ellos, algo que ninguno de los dos había planeado ni esperado. Don Alfonso levantó una mano temblorosa y acarició suavemente la mejilla de Elena, y ella no se apartó. En cambio, se inclinó hacia ese toque, encontrando consuelo en la conexión. «Eres extraordinaria», susurró él. «Y me aterroriza pensar que cuando yo muera, recordarás esto como una transacción fría. Quiero que sepas que para mí ya no lo es. No estoy seguro de cuándo cambió, pero cambió». Elena sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. «Para mí tampoco», admitió en voz baja. «Al principio pensé que podría mantener esto separado, frío, práctico, pero eres más de lo que esperaba, Alfonso, mucho más». Fue la primera vez que lo llamaba por su nombre sin el título, y el sonido de su nombre en los labios de ella pareció afectarlo profundamente. La atrajo hacia sí con la poca fuerza que le quedaba, y Elena se acurrucó contra su pecho, escuchando los latidos irregulares de su corazón. Esa noche marcó un punto de inflexión. Lo que comenzó como un acuerdo frío y calculado se estaba transformando en algo que ninguno de los dos sabía cómo nombrar, pero que ambos sentían con creciente intensidad. No era solo deseo físico ni simple compañía.
Era un reconocimiento mutuo de almas que se habían encontrado en el momento más improbable. Las semanas siguientes fueron una mezcla de dulzura y urgencia. Don Alfonso se recuperó del episodio de fiebre, pero ambos sabían que era solo temporal. El médico que venía semanalmente sacudía la cabeza con preocupación creciente, aunque intentaba mantener una fachada profesional optimista. Su corazón se está debilitando más rápido de lo esperado, le confió el doctor a Elena una tarde, después de examinar a don Alfonso. Los tratamientos están ayudando, pero la enfermedad es implacable. Prepárese para lo peor, señorita. Pero Elena no quería prepararse para lo peor. Quería aferrarse a cada momento presente, a cada conversación, a cada risa compartida. Don Alfonso parecía sentir lo mismo. A pesar de su debilidad creciente, hacía esfuerzos heroicos por llevarla a paseos por la hacienda, mostrándole cada rincón de lo que pronto sería suyo. Este árbol lo planté cuando tenía 20 años, le contó un día, señalando un enorme roble que dominaba el jardín principal. Era apenas una ramita entonces. Ahora mírame a mí y míralo a él. Él sigue creciendo fuerte mientras yo me marchito. Hay algo poético en eso. Elena tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de él. Tu legado no será solo un árbol o una hacienda. Será el hijo que tendremos juntos. Será todo el bien que has hecho. Será la oportunidad que le diste a mi familia. Eso también es inmortalidad. Él la miró con tal ternura que Elena sintió que su corazón podría romperse. ¿Cuándo te volviste tan sabia?, preguntó suavemente. Cuando empecé a escuchar a un hombre que pensaba que solo tenía un año de vida a enseñarme a vivir de verdad, respondió ella. Fue poco después de esa conversación que ocurrió lo inevitable. Una noche, después de cenar juntos como habían comenzado a hacer todas las noches, don Alfonso tomó la mano de Elena y la condujo hacia su habitación. No había prisa en sus movimientos, solo una determinación tranquila y algo más, respeto, ternura, incluso algo que se parecía peligrosamente al amor. Si no estás lista, no tiene que ser esta noche, dijo él cuando llegaron a la puerta de su habitación. Nunca voy a forzarte a nada, Elena. Eso debes saberlo. Elena lo miró a los ojos, esos ojos que habían visto tanto y que ahora la miraban con una vulnerabilidad que le quitaba el aliento. Estoy lista, respondió, y lo decía con verdad. No porque sea parte de nuestro acuerdo, sino porque quiero estar contigo, porque en estos meses has llegado a significar algo que nunca esperé sentir. Lo que sucedió esa noche fue diferente de lo que Elena había temido cuando aceptó la propuesta inicial. No fue frío ni transaccional. Fue dulce y pausado, lleno de susurros y caricias suaves, de dos personas descubriendo no solo sus cuerpos, sino también la profundidad de la conexión que habían construido. Don Alfonso fue infinitamente paciente con su inexperiencia, guiándola con ternura, asegurándose de que ella estuviera cómoda en cada momento. Después, mientras yacían juntos en la oscuridad, Elena se acurrucó contra su pecho y sintió algo que jamás había experimentado, una sensación de pertenencia completa, de estar exactamente donde debía estar. Gracias, susurró don Alfonso contra su cabello. ¿Por qué?, preguntó Elena, genuinamente confundida. Por hacerme sentir vivo en mis últimos días. Por darme algo por lo que luchar más allá de mi propio miedo a la muerte, por ser tú. Elena alzó la mirada y vio lágrimas brillando en sus ojos, y en ese momento supo con certeza absoluta que lo que sentía por este hombre iba mucho más allá de cualquier acuerdo o conveniencia. Se había enamorado de Alfonso de Castellanos, y esa realización era a la vez la cosa más hermosa y más dolorosa que había experimentado. Los meses siguientes fueron una mezcla agridulce de felicidad y angustia. Don Alfonso y Elena se convirtieron en verdaderos compañeros, compartiendo no solo una cama, sino una vida. Él le enseñaba sobre el manejo de la hacienda, insistiendo en que conociera cada aspecto del negocio,
cada detalle de las inversiones y propiedades. Quería asegurarse de que cuando él se fuera, ella pudiera mantener todo funcionando. «No quiero que mis administradores te engañen o se aprovechen de ti», le decía mientras revisaban libros de contabilidad juntos. «Quiero que seas una hacendada poderosa por derecho propio, no solo por herencia». Elena absorbía cada lección con intensidad, descubriendo una capacidad natural para los números y la gestión que sorprendió incluso a don Alfonso. Tenía una intuición para las personas que él respetaba profundamente, y más de una vez su opinión sobre contratar o despedir a alguien resultó ser acertada. 3 meses después de aquella primera noche juntos, Elena descubrió que estaba embarazada. La noticia llegó una mañana de primavera, cuando las náuseas matutinas se volvieron imposibles de ignorar. El médico confirmó lo que ella ya sospechaba, y cuando le dio la noticia a don Alfonso, vio algo transformarse en su rostro. «Un hijo», susurró él, tocando suavemente el vientre de Elena con una reverencia casi religiosa. «Voy a ser padre». Pero junto con la alegría vino también una tristeza profunda. Ambos sabían lo que significaba. El reloj de arena se había volteado. El propósito original de su unión se había cumplido, y ahora solo quedaba esperar a ver cuánto tiempo le quedaba a don Alfonso para conocer a su heredero. «Voy a luchar», prometió él esa noche, abrazando a Elena con una intensidad casi desesperada. «Voy a luchar por cada día, por cada semana. Quiero conocer a nuestro hijo. Quiero sostenerlo en mis brazos aunque sea una sola vez». Elena enterró su rostro en el pecho de él, permitiéndose llorar por primera vez en meses. «No es justo», sollozó. «Finalmente encontré algo real, algo hermoso, y el universo va a arrebatármelo». «Lo sé», murmuró él, acariciando su cabello. «Pero tuvimos estos meses cuando no esperábamos tener nada. Y tendremos un hijo que será la prueba de que lo nuestro fue real, no importa lo que digan los demás». El embarazo de Elena fue cuidado con extrema atención. Don Alfonso contrató a la mejor partera de la región y se aseguró de que Elena tuviera todo lo que necesitaba, pero él mismo se estaba deteriorando visiblemente. La enfermedad avanzaba con crueldad renovada, como si supiera que su trabajo estaba hecho y ya no necesitaba mantener las apariencias. Hubo días malos en los que don Alfonso apenas podía levantarse de la cama. En esos días, Elena se sentaba junto a él, leyéndole o simplemente sosteniéndole la mano. Le contaba sobre el bebé, sobre cómo crecía su vientre, sobre los movimientos que empezaba a sentir. «Es fuerte», le decía, guiando la mano de Alfonso hacia su vientre. «Patea como si quisiera salir corriendo a conocer el mundo». «Igual que su madre», respondía él con una sonrisa débil, valiente y decidida. También hubo días buenos, días en los que don Alfonso parecía recuperar algo de su vitalidad anterior. En esos días paseaban por la hacienda como solían hacer, planeando el futuro del bebé, imaginando cómo sería, qué le enseñarían. «Si es niño, le enseñaré a montar», decía Alfonso con una luz en los ojos que Elena atesoraba. «Le mostraré cada rincón de estas tierras y le contaré sobre el hombre que fue su padre. Le enseñarás tú eso, ¿verdad? Cuando yo ya no esté, le contarás quién fui realmente, cada día», prometía Elena. «Le contaré sobre el hombre que me dio una oportunidad cuando no tenía ninguna. El hombre que me trató con respeto cuando el mundo me había enseñado a esperar lo contrario. El hombre que me enseñó que el amor puede nacer de los lugares más inesperados». Fue durante el 6º mes de embarazo de Elena cuando ocurrió algo extraordinario. El médico llegó para su visita semanal y encontró a don Alfonso en mejor estado de lo esperado. Los tratamientos, combinados con la voluntad férrea del varón de vivir para ver a su hijo, estaban logrando lo que parecía imposible, estaban manteniendo la enfermedad a raya. «Es notable», admitió el médico, examinando los signos vitales de don Alfonso con asombro apenas contenido. «Los síntomas se han estabilizado.
No puedo explicarlo médicamente, pero parece que su cuerpo está respondiendo de manera que no habíamos visto antes. Quizás el pronóstico de un año fue demasiado pesimista. La noticia llenó la hacienda de esperanza. Don Alfonso, aunque todavía débil, comenzó a recuperar algo de fuerza. Podía caminar distancias más largas sin agotarse, su apetito regresó, y el color volvió lentamente a sus mejillas. Era como si la promesa de la paternidad le hubiera dado una razón lo suficientemente poderosa para desafiar incluso a la muerte misma. Quizás los médicos se equivocaron, susurró Elena una noche, atreviéndose a permitirse esperanza. Quizás tendremos más tiempo del que pensábamos. Don Alfonso la abrazó, pero Elena notó la cautela en sus ojos. «No quiero que construyas castillos sobre arena, mi amor», dijo suavemente. «Esta mejoría puede ser temporal. La enfermedad es traicionera, pero te prometo que voy a luchar por cada día que pueda darte». El 7º mes de embarazo trajo consigo cambios inesperados. La madre de Elena, doña Rosa, finalmente aceptó mudarse temporalmente a la hacienda para estar cerca de su hija durante los últimos meses. El tratamiento médico que había recibido había funcionado maravillas, y aunque todavía tosía ocasionalmente, se veía años más joven y mucho más vital. «Mira lo que has logrado, hija», le dijo doña Rosa una tarde mientras tomaban té en el jardín. «No solo salvaste nuestras vidas, sino que encontraste algo que muchas mujeres buscan toda su vida y nunca encuentran, un compañero de verdad». «¿Pero a qué precio, madre?», respondió Elena, llevándose una mano al vientre. «Cada día que pasa me enamoro más de él, y cada día que pasa sé que está un día más cerca de dejarme». «El amor siempre tiene un precio, mi niña, y el precio de no amar es mucho más alto. Has vivido más en estos meses que muchas personas en toda una vida. Aférrate a eso cuando los tiempos oscuros lleguen». Tomás también visitaba regularmente. El muchacho había florecido bajo la tutela de sus nuevos maestros. Devoraba libros de medicina con una pasión que conmovía a todos. Don Alfonso había desarrollado un cariño especial por el joven, viéndolo casi como el hijo que no había tenido tiempo de criar. «Tu hermana te ha dado el mundo», le dijo don Alfonso a Tomás durante una de sus conversaciones en la biblioteca. «Ella sacrificó su libertad para que tú pudieras tener la tuya. Nunca olvides eso. Y cuando seas médico, honra ese sacrificio sanando a quienes más lo necesitan, no solo a quienes pueden pagar». Tomás, con lágrimas en los ojos, había prometido hacer exactamente eso. El 8º mes llegó con el calor del verano. Elena estaba enorme, moviéndose con la torpeza natural de una mujer a punto de dar a luz. Don Alfonso, contra todas las expectativas, seguía aferrándose a la vida. Había momentos de debilidad, días en los que la enfermedad recordaba su presencia con crueldad renovada, pero siempre se recuperaba. Era como si su cuerpo hubiera llegado a un acuerdo tácito con la muerte. Solo un poco más de tiempo, solo hasta que pudiera conocer a su hijo. Una noche, mientras descansaban juntos después de cenar, don Alfonso le confesó algo a Elena que la sorprendió. «He estado escribiendo», dijo, sacando un cuaderno de cuero del cajón de su mesita de noche. «Cartas para nuestro hijo, una para cada año de su vida hasta que cumpla 25. Quiero que sepa quién fue su padre, qué pensaba, qué sentía. Quiero que sepa que fue deseado, amado, incluso antes de nacer». Elena tomó el cuaderno con manos temblorosas. Las páginas estaban llenas de la letra elegante de Alfonso, cada palabra escrita con un cuidado meticuloso. Leyó algunos fragmentos en voz alta, su voz quebrándose con la emoción. «Para mi hijo en su primer cumpleaños. Hoy cumples 1 año, y aunque quizás yo ya no esté aquí para verte soplar tu primera vela, quiero que sepas que cada día de tu existencia es un milagro. Naciste del amor más improbable, de 2 personas que nunca debieron encontrarse, pero que el destino unió de la manera más extraña. Tu madre es la mujer más valiente que he conocido». No pudo continuar.
Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas mientras abrazaba el cuaderno contra su pecho. Don Alfonso la atrajo hacia sí, y ambos lloraron juntos por el tiempo que sabían que nunca tendrían, por las memorias que no podrían crear juntos, por la familia que apenas comenzaba a formarse, ya estaba destinada a romperse. «Te amo», susurró Elena, las palabras saliendo finalmente después de meses de bailar alrededor de ellas. «Sé que no era parte del plan, sé que ninguno de nosotros lo esperaba, pero te amo con todo lo que soy». «Y yo te amo a ti», respondió Alfonso, besando su frente con una ternura infinita. «Eres el mejor regalo que la vida pudo darme en sus últimos momentos. Si pudiera elegir, no cambiaría nada, ni siquiera la enfermedad, porque sin ella nunca te habría encontrado». El 9º mes llegó con las primeras lluvias del otoño. Elena estaba lista para dar a luz en cualquier momento, y la hacienda entera parecía contener el aliento en anticipación. La partera había instalado su residencia temporal en una de las habitaciones de huéspedes, preparada para actuar en cualquier momento del día o de la noche. Don Alfonso, por su parte, experimentaba una mezcla de emoción y terror. Había sobrevivido mucho más allá del pronóstico inicial de un año, pero su cuerpo estaba cobrando el precio de esa resistencia. Cada día era una batalla, pero él se negaba a rendirse hasta ver a su hijo. «Solo un poco más», murmuraba para sí mismo en los momentos de mayor debilidad. «Solo hasta que lo vea. Después puedo descansar». La noche del parto llegó sin previo aviso, como suelen llegar estos momentos trascendentales. Elena despertó con contracciones fuertes que le cortaban la respiración. Don Alfonso, durmiendo a su lado, se levantó de inmediato a pesar de su debilidad. «Es hora», dijo Elena, apretando su mano con fuerza mientras otra contracción la atravesaba. La hacienda se convirtió en un torbellino de actividad. La partera tomó control de la situación con eficiencia profesional, mientras doña Rosa ayudaba y don Alfonso esperaba ansiosamente en la habitación contigua. Doña Mercedes le llevaba té que él no bebía, demasiado nervioso para pensar en nada más que en lo que estaba ocurriendo del otro lado de la pared. El trabajo de parto duró toda la noche y parte de la mañana siguiente. Fueron horas de dolor intenso para Elena, momentos en los que gritaba y apretaba la mano de su madre hasta dejarle marcas. Pero a través de todo, había una determinación férrea en sus ojos. Este niño, concebido de un acuerdo improbable pero nacido del amor más verdadero, iba a llegar al mundo sin importar el costo. Cuando los primeros rayos del sol del amanecer comenzaron a filtrarse por las ventanas, el llanto de un bebé llenó la habitación. Era un sonido fuerte, saludable, lleno de vida y promesa. «Es un niño», anunció la partera con una sonrisa amplia, «un niño hermoso y fuerte». Doña Mercedes corrió inmediatamente a buscar a don Alfonso, quien irrumpió en la habitación con más energía de la que había mostrado en meses. Su rostro estaba pálido por la ansiedad, sus manos temblaban, pero sus ojos brillaban con una luz que Elena nunca había visto antes. La partera le entregó el bebé envuelto en mantas suaves, y don Alfonso lo sostuvo con una reverencia casi religiosa. Miró el pequeño rostro arrugado, los ojos cerrados, las manitas diminutas que se agarraban instintivamente a su dedo, y algo se rompió dentro de él. Las lágrimas corrieron libremente por su rostro mientras acunaba a su hijo contra su pecho. «Mateo», susurró, usando el nombre que habían elegido juntos semanas atrás. «Mateo Alfonso de Castellanos, bienvenido al mundo, hijo mío». Se acercó a la cama donde Elena descansaba, exhausta pero radiante, y colocó al bebé en sus brazos. El momento en que madre e hijo se encontraron fue mágico. Mateo abrió sus ojos por primera vez, oscuros como los de su padre, y pareció mirar directamente a Elena, como reconociéndola como el centro de su universo. «Lo logramos», susurró Elena, mirando a don Alfonso con amor infinito. «Creamos vida de un acuerdo imposible. Creamos una familia».
Esa noche, Elena y Alfonso hablaron sobre algo que ninguno había querido mencionar antes, la posibilidad de un futuro más largo del que habían imaginado. ¿Y si tienes años más?, preguntó Elena, atreviéndose a esperanzarse. ¿Y si los médicos estaban completamente equivocados y esta enfermedad puede ser manejada? No me atrevo a soñar tan grande, respondió Alfonso, aunque sus ojos traicionaban el deseo de hacer exactamente eso. Pero si el destino me concede más tiempo, lo usaré sabiamente. Quiero ver crecer a Mateo. Quiero estar presente para sus primeras palabras, sus primeros pasos. Quiero enseñarle a montar a caballo y a amar estas tierras como yo las amo. Se volvió hacia Elena, tomando su rostro entre sus manos. Y quiero envejecer contigo, si el universo me lo permite. Quiero tener años de mañanas juntos, no solo meses. Quiero que nuestra historia tenga más capítulos de los que pensábamos posibles. Elena se permitió llorar entonces, lágrimas de alivio mezcladas con miedo de que esta esperanza pudiera ser arrebatada. Te amo tanto que me aterriza, admitió. Me aterra la idea de perderte ahora que finalmente tenemos todo lo que podríamos desear. Entonces vivamos cada día como si fuera tanto el primero como el último, dijo Alfonso, besándola con una pasión que desmentía su enfermedad. Vivamos tan intensamente que cuando llegue mi momento, sin importar cuándo sea, no quede nada sin decir, nada sin sentir. Los meses siguientes fueron un período de gracia inesperada. Don Alfonso continuaba desafiando todos los pronósticos. Había días malos, por supuesto, días en los que la enfermedad recordaba su presencia, pero eran cada vez menos frecuentes. Los tratamientos médicos, combinados con su voluntad férrea de vivir, estaban logrando lo imposible. Mateo crecía rápido y saludable. Era un bebé alegre que rara vez lloraba, como si intuyera que cada momento de felicidad era un regalo para sus padres. Don Alfonso se dedicaba a él con una intensidad que conmovía a todos en la hacienda. Por las tardes lo llevaba a pasear por los jardines, contándole historias sobre las tierras, sobre sus abuelos, sobre todo lo que algún día heredaría. Don Alfonso se sentó al borde de la cama, rodeando a madre e hijo con sus brazos. En ese momento, en esa habitación bañada por la luz dorada del amanecer, eran simplemente una familia. No importaba cómo habían comenzado, no importaban las circunstancias extrañas que los habían unido. Lo único que importaba era este momento perfecto, este instante de pura felicidad que ninguna enfermedad podía arrebatarles. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Don Alfonso, contrario a todas las expectativas, se fortaleció con la llegada de su hijo. Era como si el bebé le hubiera dado una nueva razón para vivir, una nueva fuente de energía. Pasaba horas simplemente mirando a Mateo dormir, maravillándose ante cada pequeño movimiento, cada sonido diminuto. «Es perfecto», le decía a Elena una y otra vez. «Cada parte de él es perfecta». Elena, recuperándose del parto, observaba la interacción entre padre e hijo con una mezcla de alegría y melancolía. Era hermoso verlos juntos, pero también doloroso saber que este tiempo era prestado, que cada momento era precioso precisamente porque podría ser el último. Don Alfonso parecía sentir lo mismo. Se volvió aún más meticuloso en enseñarle a Elena sobre el manejo de la hacienda, como si sintiera la urgencia del tiempo. Por las noches, cuando Mateo dormía, sacaba el cuaderno de cartas y continuaba escribiendo, agregando detalles sobre el nacimiento, sobre los primeros días de vida de su hijo, sobre el amor abrumador que sentía. «Quiero que lo sepa todo», le explicaba a Elena. «Cada detalle, cada emoción. Quiero que cuando lea estas cartas sienta que me conoció, aunque yo no esté físicamente presente». Un mes después del nacimiento de Mateo, el médico llegó para su visita semanal y quedó absolutamente asombrado. Don Alfonso no solo había sobrevivido al parto de su hijo, algo que el médico había temido que pudiera ser demasiado emocionalmente intenso para su condición, sino que parecía estar mejorando.
Esto desafía toda lógica médica, admitió el doctor, revisando sus notas con incredulidad. Por todos los indicadores que teníamos, usted debería, bueno, no debería estar aquí. Y sin embargo, no solo está aquí, sino que sus signos vitales están más estables de lo que han estado en más de un año. El amor es el mejor medicamento, doctor, respondió don Alfonso con una sonrisa. Tengo demasiado por lo que vivir como para rendirme ahora. Elena observaba estas escenas desde la ventana de la biblioteca, su corazón dividido entre la alegría de verlos juntos y el miedo persistente de que todo pudiera desvanecerse como un sueño. Había comenzado a escribir en serio, documentando su historia, las conversaciones que compartían, los momentos preciosos que tejían sus días. Era su manera de preservar todo, de asegurarse de que Mateo conociera no solo los hechos de su origen, sino también las emociones, la complejidad, el amor genuino que había transformado un acuerdo frío en algo hermoso. Cuando Mateo cumplió 6 meses, la hacienda organizó una pequeña celebración. No era algo ostentoso. Solo la familia cercana y algunos empleados de confianza que habían sido testigos del milagro de esta familia improbable. Doña Rosa había horneado un pastel, y Tomás, ahora un joven de 16 años completamente inmerso en sus estudios médicos, había traído un regalo especial, un libro ilustrado sobre anatomía humana simplificado para niños. Para cuando esté listo, explicó Tomás con una sonrisa. Nunca es demasiado temprano para despertar la curiosidad científica. Don Alfonso había reído, una risa profunda y genuina que Elena no escuchaba lo suficiente. Mi hijo tendrá el mejor tío médico del mundo, dijo, abrazando a Tomás, y el mejor ejemplo de lo que la educación y la determinación pueden lograr. Esa noche, después de que todos se habían ido y Mateo dormía en su cuna, don Alfonso sacó una caja de terciopelo del cajón de su escritorio. Dentro había un anillo de oro con un diamante que brillaba incluso en la tenue luz de las velas. Sé que nunca tuvimos una boda tradicional, comenzó, arrodillándose con dificultad frente a Elena. Sé que empezamos esto como un acuerdo, no como un matrimonio de verdad, pero quiero corregir eso, si me lo permites. Elena, amor de mi vida inesperada, ¿me harías el honor de ser mi esposa? No por papeles legales ni por herencias, sino porque no puedo imaginar mi vida, por larga o corta que sea, sin ti a mi lado. Elena sintió que el mundo se detenía. A través de las lágrimas que nublaban su visión, vio a un hombre que había desafiado a la muerte misma por amor, un hombre que había transformado lo que debería haber sido una transacción fría en la historia de amor más profunda que ella pudiera imaginar. Sí, susurró, su voz quebrándose con la emoción. 1000 veces, sí. Don Alfonso deslizó el anillo en su dedo con manos temblorosas, y luego la besó con una pasión que contenía meses de gratitud, amor y promesas de futuro. Esa noche hicieron el amor con una intensidad renovada, como si fuera la primera vez y la última al mismo tiempo, grabando cada caricia, cada suspiro en la memoria. La boda se celebró un mes después en la capilla privada de la hacienda. Era una ceremonia pequeña e íntima, con solo los más cercanos presentes. Elena llevaba un vestido blanco que doña Mercedes había cosido con amor durante semanas, y don Alfonso, aunque pálido y visiblemente debilitado por el esfuerzo, lucía más feliz de lo que nadie lo había visto jamás. El padre Domingo, el sacerdote local que había conocido a don Alfonso desde niño, ofició la ceremonia con lágrimas en los ojos. Sabía la historia completa, sabía de la enfermedad, sabía que estaba presenciando algo extraordinario, un amor que había florecido contra todas las probabilidades. Ante Dios y estos testigos, dijo el padre con voz solemne, declaro que ustedes son marido y mujer. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ni siquiera la muerte, pensó Elena, mientras Alfonso la besaba, sellando sus votos.
Ni siquiera la muerte podrá separar completamente lo que hemos construido. La recepción fue alegre, pero también agridulce. Todos sabían que estaban celebrando algo precioso pero frágil. Don Alfonso bailó con Elena una sola pieza, moviéndose lentamente al ritmo de la música, sosteniéndola como si fuera lo más valioso en el mundo. Cuando la canción terminó, estaba exhausto, pero su sonrisa era radiante. «Gracias», le susurró al oído, «por darme más de lo que merecía, por convertir mis últimos días en los mejores de mi vida». Los meses siguientes trajeron una rutina bendita. Don Alfonso continuaba mejorando gradualmente, aunque los médicos advertían que la enfermedad seguía ahí, latente, esperando. Pero por ahora estaba controlada. Por ahora tenían tiempo. Mateo dio sus primeros pasos poco antes de cumplir un año, tambaleándose desde los brazos de Elena hacia los de su padre, que esperaba con los brazos extendidos y lágrimas en los ojos. Don Alfonso lo atrapó cuando el niño cayó en su regazo, riendo y aplaudiendo. «¿Lo viste?», le dijo a Elena con voz quebrada por la emoción. «Vi sus primeros pasos. Temía que nunca llegaría este día, pero aquí estoy. Aquí estamos, y verás muchos más», prometió Elena, aunque en su corazón el miedo nunca la abandonaba completamente. El primer cumpleaños de Mateo fue una celebración más grande. Don Alfonso insistió en invitar a todo el pueblo, en compartir su alegría con las mismas personas que habían visto a Elena crecer en la pobreza. Era su manera de decirles que los finales felices eran posibles, incluso en las circunstancias más improbables. Durante la fiesta, mientras Mateo destrozaba alegremente su primer pastel y los invitados reían y celebraban, don Alfonso reunió a Elena en un rincón tranquilo del jardín. «Hay algo que necesito decirte», comenzó, su expresión seria. «He estado revisando mis finanzas con los abogados. Quiero asegurarme de que todo esté absolutamente protegido. He creado fondos educativos para Mateo que nadie puede tocar. He establecido un fideicomiso para ti que te garantiza independencia financiera sin importar qué pase. Y he actualizado mi testamento para reflejar no solo nuestro matrimonio, sino también mi deseo de que esta hacienda permanezca en la familia que hemos creado». Elena sintió un nudo en el estómago. «¿Por qué hablas de esto ahora? Estás mejor, Alfonso. Los médicos dicen que los tratamientos están funcionando». «Y lo están», respondió él, tomando sus manos. «Pero soy realista, mi amor. He vivido más de lo que me prometieron, y cada día adicional es un regalo. Pero no quiero que te preocupes por asuntos prácticos si algo me pasa. Quiero que sepas que tú y Mateo estarán protegidos siempre». Elena lo abrazó con fuerza, inhalando su aroma familiar, memorizando la sensación de sus brazos rodeándola. «No quiero pensar en eso hoy», susurró. «Hoy solo quiero celebrar que estamos aquí, juntos, viendo a nuestro hijo crecer». «Entonces eso es exactamente lo que haremos», acordó Alfonso, besando su frente. Los siguientes 2 años fueron, contra todas las probabilidades, relativamente tranquilos. Don Alfonso tuvo sus altibajos, periodos de debilidad seguidos de recuperaciones sorprendentes. Los médicos admitieron que era un caso único, que algo en su determinación y en los nuevos tratamientos experimentales estaba manteniendo la enfermedad a raya de maneras que la ciencia apenas comenzaba a comprender. Mateo crecía como un niño brillante y curioso. A los 2 años ya formaba frases completas y hacía preguntas incesantes sobre todo lo que veía. Don Alfonso pasaba horas respondiéndole, llevándolo a explorar la hacienda, enseñándole sobre los animales, las plantas, el ciclo de las estaciones. «¿Por qué el cielo es azul, papá?», preguntaba Mateo, y don Alfonso se lanzaba a explicaciones que el niño apenas podía comprender, pero que escuchaba con atención fascinada. Elena documentaba todo en sus escritos. Las páginas se acumulaban. Conversaciones, momentos cotidianos, las pequeñas victorias y los sustos ocasionales cuando don Alfonso tenía un mal día.
Era su manera de preservar todo, de asegurarse de que si lo peor sucedía, Mateo tendría un registro completo de su padre, no solo en las cartas formales que Alfonso había escrito, sino en los momentos vividos día a día. Tomás se había graduado brillantemente de la escuela de medicina a los 20 años, más joven que la mayoría de sus compañeros. Su primer acto como médico titulado fue regresar a la hacienda para examinar a don Alfonso personalmente. «Eres un milagro médico, cuñado», dijo después de un examen exhaustivo. «Los textos dicen que esta enfermedad es fatal en 1 año, 2 a lo máximo con tratamiento. Tú llevas casi 4 años. Tu determinación literalmente está reescribiendo lo que sabemos sobre esta condición». Don Alfonso sonrió débilmente. «El amor es más poderoso que cualquier medicina, Tomás. Eso deberían enseñarlo en las escuelas de medicina. Pero incluso los milagros tienen sus límites». A medida que Mateo se acercaba a su tercer cumpleaños, don Alfonso comenzó a experimentar síntomas nuevos y preocupantes. Los dolores eran más frecuentes, su energía disminuía más rápidamente, y había momentos de confusión que antes no existían. Los médicos, cuando fueron llamados, fueron honestos pero gentiles. «Ha sobrevivido mucho más de lo que cualquiera habría predicho», explicó el doctor principal. «Pero la enfermedad nunca se fue realmente, solo estaba esperando y ahora está avanzando de nuevo. Me temo que esta vez no hay mucho más que podamos hacer más allá de mantenerlo cómodo». Elena recibió la noticia con una calma exterior que ocultaba el terror absoluto que sentía por dentro. Esa noche, después de acostar a Mateo, se permitió derrumbarse en los brazos de Alfonso. «No estoy lista», sollozó. «Pensé que tendríamos más tiempo. Siempre pensé que tendríamos un poco más». «Hemos tenido 3 años y medio», respondió Alfonso, acariciando su cabello con manos que temblaban ligeramente. 3 años y medio cuando me prometieron solo 1. Hemos visto a nuestro hijo nacer, caminar, hablar. Lo he visto convertirse en esta personita maravillosa. Elena, he vivido una vida completa en estos años contigo. No tengo arrepentimientos». «Pero Mateo te necesita», protestó Elena. «Yo te necesito. Y siempre estaré con ustedes», prometió Alfonso. «En las cartas que escribí, en las lecciones que le enseñé, en cada rincón de esta hacienda que caminamos juntos. La muerte puede llevarse mi cuerpo, pero no puede borrar lo que construimos. Eso es eterno». Los siguientes meses fueron una despedida gradual. Don Alfonso sabía que su tiempo se acababa, y se dedicó a asegurarse de que tanto Elena como Mateo estuvieran preparados. Pasaba las mañanas con su hijo, creando memorias que esperaba se grabarían en la mente del niño, incluso si no las recordaba conscientemente. Las tardes las dedicaba a repasar una vez más todos los detalles de la hacienda con Elena, asegurándose de que no quedara ninguna pregunta sin responder. «Serás una hacendada extraordinaria», le decía a menudo. «Ya lo eres. La gente te respeta no porque seas mi esposa, sino porque has demostrado ser justa, inteligente y compasiva. Esta hacienda prosperará bajo tu cuidado». Por las noches, cuando Mateo dormía, se acostaban juntos simplemente abrazados, sin necesidad de palabras. A veces hacían el amor con una ternura desesperada, conscientes de que cada vez podría ser la última. Otras veces solo se sostenían, memorizando el ritmo de la respiración del otro, el calor de sus cuerpos juntos. Una tarde, 3 meses antes del tercer cumpleaños de Mateo, don Alfonso tuvo un colapso severo. Elena lo encontró en su despacho, inconsciente sobre el escritorio. Los médicos fueron llamados urgentemente, y después de estabilizarlo, el veredicto fue claro: era el principio del fin. Don Alfonso fue confinado a su cama, demasiado débil para levantarse. Pero su mente seguía clara, y eso era lo que más importaba. Pidió ver a Mateo, y Elena trajo al niño, quien intuyó que algo estaba mal con la seriedad inusual en el rostro de su madre. «Papá está enfermo», le explicó Alfonso a su hijo con voz débil pero clara.
y pronto voy a tener que irme a un lugar muy lejos. Pero quiero que sepas algo muy importante, Mateo. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida, tú y tu madre. Y aunque no esté aquí físicamente, siempre estaré contigo. En tu corazón, en las historias que mamá te contará, en esta tierra que algún día será tuya. Mateo, sin comprender completamente pero sintiendo la gravedad del momento, abrazó a su padre con sus bracitos pequeños. «Te quiero, papá», dijo con su voz infantil. Don Alfonso cerró los ojos, abrazando a su hijo, y Elena vio lágrimas deslizándose por sus mejillas. Era la imagen de todo lo que habían construido. Amor nacido de lo imposible, familia forjada contra todas las probabilidades. Las semanas siguientes fueron las más difíciles que Elena había vivido jamás. Ver a Alfonso deteriorarse día a día era como observar una vela consumirse lentamente. Había momentos de lucidez completa donde conversaban como siempre, compartiendo risas y recuerdos. Y había momentos donde el dolor era tan intenso que apenas podía hablar, donde todo lo que Elena podía hacer era sostener su mano y estar presente. Don Alfonso había insistido en que Mateo siguiera con su rutina normal tanto como fuera posible. «No quiero que sus últimos recuerdos de mí sean solo de un hombre enfermo en cama», explicó. «Que me recuerde jugando en el jardín, enseñándole sobre los caballos, riendo. Esos son los recuerdos que debe conservar». Elena respetó sus deseos, aunque le partía el corazón. Por las mañanas, llevaba a Mateo a visitar a su padre brevemente y don Alfonso se esforzaba por sonreír, por hacer preguntas sobre las actividades del niño, por mantener una apariencia de normalidad. Luego Mateo se iba con doña Rosa a sus lecciones y juegos, mientras Elena regresaba junto a Alfonso. «Eres tan fuerte», le decía él en esos momentos privados. «Más fuerte de lo que yo podría ser en tu lugar. Enfrentar lo que viene requiere un coraje que admiro profundamente». «No me siento fuerte», confesaba Elena. «Me siento como si me estuviera desmoronando por dentro». «Pero no lo haces por fuera, por Mateo, por la hacienda, por todos los que dependen de ti. Esa es la verdadera fortaleza, amor mío. No es la ausencia de miedo o dolor, sino la capacidad de seguir adelante a pesar de ellos». Una noche, mientras una tormenta rugía afuera, don Alfonso tuvo un momento de claridad extraordinaria. Llamó a Elena a su lado y habló con una urgencia que ella no había escuchado en días. «Necesito que me prometas algo», dijo, apretando su mano con más fuerza de la que había mostrado en semanas. «Necesito que prometas que vivirás plenamente después de que me vaya. No te encierres en este dolor. Mateo te necesita alegre, presente, y tú mereces ser feliz, Elena. Si algún día encuentras a alguien más, alguien que pueda darte los años que yo no pude, no quiero que sientas culpa. Mi amor por ti es lo suficientemente grande como para querer tu felicidad, incluso si eso significa que otro hombre ocupe el lugar que fue mío». Elena negó con la cabeza vehementemente, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «No digas eso. No puedo ni imaginar». «Ahora no puedes», la interrumpió suavemente. «Pero el tiempo cura, amor mío. Y cuando ese momento llegue, quiero que sepas que tienes mi bendición. Prométemelo». «Te lo prometo», susurró Elena finalmente, aunque las palabras le dolían al pronunciarlas. Don Alfonso sonrió, aliviado. «Y prométeme que le contarás nuestra historia a Mateo, la verdad completa. No el cuento de hadas editado, sino la verdad real y complicada. Cómo empezamos, cómo nos enamoramos a pesar de todo, cómo creamos algo hermoso de circunstancias imposibles». «Se la contaré», prometió Elena. «Cada detalle. Sabrá quién fue su padre realmente». Los días se convirtieron en una cuenta regresiva que nadie quería reconocer. Doña Rosa, Tomás, doña Mercedes, todos los que amaban a esta familia improbable, pasaban tiempo con don Alfonso, despidiéndose a su manera. Tomás, en particular,
pasaba horas al lado de su cuñado, discutiendo medicina, filosofía, vida. «Me enseñaste que la riqueza verdadera no está en el dinero», le dijo Tomás en una de esas visitas. «Está en cómo usas lo que tienes para cambiar vidas. Cambió la mía, la de mi familia. Y ahora como médico, voy a cambiar las vidas de otros. Ese es tu legado también». Don Alfonso sonrió débilmente. «Prométeme que cuidarás de tu hermana y de Mateo. Sé que lo harías de todos modos, pero necesito escucharlo». «Con mi vida», juró Tomás sin vacilar. La tarde del 28 de noviembre, 4 años y 2 meses, después de aquella primera conversación en el despacho donde todo comenzó, don Alfonso reunió a Elena a su lado por última vez. Sabía que era el final. Podía sentirlo en sus huesos, en la manera en que su cuerpo finalmente se estaba rindiendo después de luchar tanto tiempo. «Llama a Mateo», pidió con voz apenas audible. «Quiero verlo una vez más». Elena trajo a su hijo, y el niño de casi 3 años se acercó a la cama con cautela. Don Alfonso encontró fuerzas que no sabía que tenía para acariciar el rostro de su hijo, memorizando cada rasgo. «Sé bueno con tu madre», susurró. «Ella es la mujer más extraordinaria que conocerás jamás, y cuando seas mayor, lee las cartas que escribí para ti. Te contarán quién fui y cuánto te amé». «Te quiero, papá», dijo Mateo, sin entender completamente, pero sintiendo la importancia del momento. «Y yo te amaré por toda la eternidad, hijo mío», respondió Alfonso. Doña Rosa llevó a Mateo fuera de la habitación después de unos minutos, dejando a Elena y Alfonso solos. Ella se acostó junto a él en la cama, como habían hecho tantas noches, pero esta vez sabiendo que sería la última. «4 años», murmuró Alfonso, acariciando débilmente el cabello de Elena. «Me prometieron 1 y me dieron 4. Vi nacer a mi hijo, lo vi dar sus primeros pasos, escuché sus primeras palabras. Me casé con la mujer que amo. Fui más feliz en estos 4 años de lo que fui en los 40 que los precedieron. No tengo quejas». «Yo sí», dijo Elena, su voz quebrándose. «Tengo 1000 quejas. No es justo. Merecías décadas más. Mateo merece crecer con su padre. Yo merezco envejecer contigo. La vida rara vez es justa, mi amor. Pero nos dio esto. Nos dio un tiempo prestado que usamos bien. Amamos profundamente, creamos vida, construimos algo que durará más allá de mí. Eso es más de lo que muchas personas consiguen en vidas completas». Se quedaron en silencio durante un rato, simplemente respirando juntos, sintiendo el calor del otro. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de naranjas y rosas. «¿Tienes miedo?», preguntó Elena suavemente. «No», respondió Alfonso con sorprendente firmeza. «No de la muerte en sí, solo de dejarte. Pero incluso eso está bien, porque sé que estarás bien. Eres fuerte, capaz, rodeada de gente que te ama, y Mateo crecerá sabiendo que fue amado, que fue deseado, que su existencia significó todo para su padre». Las lágrimas de Elena caían silenciosamente sobre la almohada que compartían. «¿Cómo sigo adelante sin ti? Un día a la vez, un momento a la vez, y cuando sea difícil, recuerda que yo estaría orgulloso de ti. Que cada decisión que tomes, cada paso que des, lo haces llevando no solo tu fuerza sino también la mía. Somos una sola alma ahora, Elena. La muerte no puede cambiar eso». Mientras las últimas luces del día se desvanecían, la respiración de don Alfonso se volvió más irregular. Elena lo sostuvo más cerca, susurrándole palabras de amor, recordándole todos los momentos hermosos que habían compartido. Le habló sobre el futuro de Mateo, sobre cómo cuidaría la hacienda, sobre cómo mantendría vivo su legado. «Te amo», susurró Alfonso con su último aliento. «Siempre te amaré». Y entonces, con la paz de quien sabe que vivió bien y amó profundamente, don Alfonso de Castellanos cerró los ojos por última vez.
Elena sintió el momento exacto en que su alma dejó su cuerpo y un grito desgarrador escapó de sus labios, un sonido primitivo de pérdida absoluta que resonó por toda la hacienda. Doña Mercedes y doña Rosa entraron corriendo, encontrando a Elena aferrándose al cuerpo sin vida de su esposo, meciéndose de adelante hacia atrás como si pudiera traerlo de vuelta con pura voluntad. Tomás llegó momentos después y con su ojo médico confirmó lo que todos sabían. Don Alfonso había partido. Los días siguientes fueron un borrón de dolor. El funeral fue grande, con gente de todo el pueblo viniendo a presentar sus respetos. Don Alfonso había sido respetado no solo por su riqueza, sino por su justicia, su generosidad, su humanidad. Pero para Elena todo era irreal, como si estuviera observando su propia vida desde fuera de su cuerpo. Fue Mateo quien finalmente la sacó de ese estado de shock. El niño, sintiendo la tristeza de su madre, la abrazó una mañana y dijo con su vocecita: «Mamá triste». Papá dice: «Mamá fuerte». Esas palabras simples rompieron algo dentro de Elena. Su hijo tenía razón. Alfonso le había pedido que fuera fuerte, que viviera plenamente. Y por Mateo, por la memoria de Alfonso, por todo lo que habían construido juntos, tenía que encontrar la manera de seguir adelante. Los meses pasaron lentamente. Elena se sumergió en el manejo de la hacienda, descubriendo que Alfonso la había preparado mejor de lo que ella misma había creído. Tomó decisiones difíciles, enfrentó desafíos y demostró ser una líder capaz y justa. La hacienda no solo sobrevivió, sino que prosperó bajo su guía. Mateo crecía rápido, y aunque era muy joven cuando su padre murió, parecía retener algunos recuerdos fragmentados: la risa de su padre, paseos en el jardín, la sensación de seguridad en sus brazos. Elena complementaba esos recuerdos con historias, mostrándole las cartas que Alfonso había escrito, hablándole constantemente sobre el hombre extraordinario que había sido su padre. En el primer aniversario de la muerte de Alfonso, Elena finalmente terminó de escribir su libro. Era la historia completa de cómo una muchacha pobre y un varón enfermo habían encontrado el amor en el lugar más improbable. No ocultó nada, ni el acuerdo inicial, ni las dudas, ni el miedo, ni finalmente el amor profundo que había transformado todo. Lo tituló Un año prestado, aunque la ironía del título no se le escapaba. Alfonso había conseguido 4 años, no 1, pero ese primer año era el que había cambiado todo, el que había establecido las bases de todo lo que vino después. Años más tarde, cuando Mateo tenía 10 años, Elena se sentó con él para una conversación que había estado posponiendo. Le entregó el libro que había escrito y las cartas que su padre le había dejado. «Es hora de que conozcas la verdad completa sobre tu origen», le dijo. «No es una historia perfecta de cuento de hadas, hijo. Es complicada y real y hermosa precisamente por eso». Mateo leyó durante días, absorbiendo cada palabra. Cuando terminó, encontró a Elena en el jardín, sentada bajo el viejo roble que su padre había plantado décadas atrás. «Gracias por contarme la verdad», dijo el niño, ahora casi un joven. «Hace que todo sea más real, más valioso. Papá no era perfecto, ustedes no eran perfectos, pero el amor que crearon sí lo era». Elena abrazó a su hijo, sintiendo que Alfonso estaría orgulloso de cómo había resultado. Mateo tenía la inteligencia de su padre, su bondad, su sentido de justicia, y aunque había crecido sin él, llevaba su legado en cada fibra de su ser. Los años continuaron pasando. Elena nunca se volvió a casar, aunque hubo oportunidades. Guardó su promesa a Alfonso de vivir plenamente, de ser feliz, de encontrar alegría en cada día. Pero el amor que había compartido con él era único, y en su corazón sabía que había sido suficiente para toda una vida.
Mateo creció para convertirse en un hombre extraordinario, combinando la educación que su padre había asegurado con la fortaleza y compasión que había aprendido de su madre. Estudió administración de tierras y justicia social, y cuando tomó control completo de la hacienda a los 25 años, la transformó en un modelo de cómo la riqueza podía ser usada para el bien común. Construyó escuelas para los hijos de los trabajadores, estableció clínicas médicas gratuitas administradas por su tío Tomás, quien se había convertido en uno de los médicos más respetados de la región. Creó programas de vivienda justa y salarios dignos que otros hacendados criticaban, pero que eventualmente se vieron obligados a emular. «Estoy honrando el legado de mis padres», explicaba cuando le preguntaban por qué hacía tanto por la gente común. Mi madre me enseñó que la dignidad no depende del origen. Mi padre me enseñó que la verdadera riqueza está en cómo impactas las vidas de otros. Simplemente estoy viviendo lo que ellos me mostraron. En el 20º aniversario de la muerte de Alfonso, Elena tenía 43 años. Se había convertido en una mujer respetada no solo en su región, sino en todo el país. Su libro había sido publicado y leído por miles, inspirando conversaciones sobre clase, amor y las complejidades de la vida real que rara vez se discutían abiertamente. Esa tarde se sentó en el despacho que una vez fue de Alfonso, el mismo lugar donde todo había comenzado 2 décadas atrás. Mateo entró, ahora un hombre de 20 años, y se sentó frente a ella como ella había hecho tantos años antes. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó él, «de haber aceptado la propuesta de papá, de todo lo que vino después». Elena consideró la pregunta cuidadosamente. «No», respondió finalmente, «no me arrepiento de una sola decisión. Fue difícil, doloroso, complicado, pero me dio a ti, me dio 4 años con un hombre extraordinario, me dio esta vida que nunca habría imaginado posible. El dolor de perderlo fue el precio del privilegio de amarlo, y lo pagaría 1000 veces más si pudiera». Mateo sonrió, una sonrisa que le recordaba tanto a Alfonso que le quitaba el aliento. «Yo tampoco me arrepiento de nada, incluso de no haberlo conocido más tiempo, porque lo que tuve fue real y valioso, y eso es más de lo que muchos hijos tienen con padres que viven décadas más». Esa noche, Elena regresó al libro de cartas que Alfonso había escrito para Mateo. Su hijo había leído todas las que correspondían a su edad, pero quedaba una carta especial al final, marcada, para ser leída por Elena en el 20º aniversario de mi muerte. Con manos temblorosas, Elena abrió el sobresellado y comenzó a leer. «Mi querida Elena, si estás leyendo esto, significa que han pasado 20 años desde que nos despedimos. 20 años en los que has vivido, has criado a nuestro hijo, has cuidado todo lo que construimos juntos. Estoy orgulloso de ti, aunque ya no pueda decírtelo en persona. Espero que hayas sido feliz, mi amor. Espero que hayas encontrado alegría en los pequeños momentos, que hayas reído tan a menudo como lloraste, que hayas permitido que la vida te sorprendiera nuevamente. Espero que, si encontraste a alguien más, le hayas abierto tu corazón sin culpa, sabiendo que mi amor por ti era lo suficientemente grande como para querer tu felicidad sobre todo lo demás. Nuestro hijo debe ser un hombre ahora, un hombre que combina lo mejor de ambos. Cuéntale que su padre lo amó más allá de la muerte, que cada logro suyo es una victoria mía también. Dile que la brevedad de mi tiempo con él no disminuyó la profundidad de mi amor. Y a ti, mi Elena extraordinaria, mi último regalo, la liberación de cualquier promesa, cualquier lealtad, cualquier peso que hayas estado cargando en mi memoria. Has cumplido todo lo que te pedí y más. Ahora es tiempo de que vivas completamente para ti misma. Te amé en vida, te amo en muerte, y te amaré en cualquier dimensión que exista más allá. Gracias por darme los mejores años de mi existencia. Gracias por ser exactamente quien eras. Gracias por nuestra historia imperfecta y perfecta al mismo tiempo. Hasta que nos encontremos nuevamente, mi amor eterno.
Alfonso. Elena lloró mientras leía, pero eran lágrimas diferentes de las que había derramado 20 años atrás. Eran lágrimas de gratitud, de cierre, de paz. Alfonso había sido extraordinario hasta el final, pensando en ella incluso después de su muerte, preocupándose por su felicidad futura. Se levantó y caminó hasta la ventana, mirando las tierras que se extendían bajo la luz de la luna. Esta hacienda, este legado, esta vida que habían construido juntos continuaría. Mateo la llevaría al futuro, y algún día sus propios hijos heredarían no solo propiedades, sino también la historia de cómo el amor verdadero puede nacer de las circunstancias más improbables. Aquí en el canal Historias Narradas, creemos en el poder del amor que trasciende el tiempo y las circunstancias. Si esta historia te ha tocado el corazón tanto como a mí al contarla, te invito a que te suscribas y actives la campanita, porque seguiremos trayendo historias que celebran la complejidad y belleza de la vida humana. Y recuerda, el próximo vídeo será aún más conmovedor. Ahora me encantaría saber, ¿qué decisión habrías tomado tú en el lugar de Elena? ¿Crees que el amor verdadero puede surgir de acuerdos tan inusuales? Déjame tus reflexiones en los comentarios.